Hola, bienvenidos a esta nueva lección. Esta lección va a ser un complemento a un proyecto que hicimos en una lección anterior, que era cómo conectar por Bluetooth para enviar un 1 o un 0, dependiendo si hacíamos clic en el botón on o off. Comentar que esta lección es para usuarios que sepan lo que es una placa Arduino y cómo usarla. En caso de que no sepas utilizar una placa Arduino, bueno, puedes ver la lección para intentar entender que lo que vamos a hacer es fusionar lo que es nuestra app que hemos construido con App Inventor para nuestro smartphone, pues con una placa Arduino física para que realice las operaciones de encendido de lo que sería una bombilla, un LED. Por lo tanto, este es el diseño que habíamos construido. En nuestra programación por bloques lo que hacíamos era en nuestros dos primeros bloques hacer la conexión propia y luego hacíamos que con un clic en el botón off o un clic en el botón on pues enviábamos un 0 o un 1. Bien, y por último pues un botón de desconectar para desconectar con la conexión. Bien, hay alguien que puede haber dicho en la lección anterior, pero no lo he podido probar. Efectivamente, no se podían probar porque, claro, enviábamos un 0 o un 1 ¿a dónde? Se indicaba que necesitábamos algo que recepcionara ese 0 y ese 1. Por lo tanto, es lo que vamos a ver ahora mismo a continuación. Bien, vamos a subir esto hacia arriba porque debajo ya tengo aquí preparado lo que sería un circuito y hacerlo así un poquito más grande pues para que podamos verlo un poquito mejor. Bien, sin entrar en detalles, porque ya he comentado que necesitaríamos saber lo que es un Arduino, cómo utilizarlo, sí decir que esto es la placa Arduino, esto sería lo que sería un componente Bluetooth que podemos conectar al Arduino. Esto sería un LED, una bombilla, como queráis llamarlo, y esto una resistencia. Bien, decir que este tipo de componentes es bastante sencillo de ver, simplemente tanto si utilizamos el HC05 como una versión mejorada que es el HC06, que es el que yo suelo utilizar habitualmente, y lo que podría cambiar es la disposición, pero si nos fijamos VCC va conectado a 5 voltios positivo, aquí lo tenemos y marcado en rojo. GND iría conectado a lo que sería masa o negativo, con lo cual nos tiene que poner GND, y luego el TXR iría conectado al RXN de aquí, es decir, va justo lo contrario. Si este es el TX y este es el RX, pues el TX va conectado en el RX, que es el primero, y el RX va conectado al TX. Bien, esto es como realizamos lo que sería la conexión Bluetooth. En definitiva, en el móvil ya tenemos un Bluetooth que simplemente activamos una tecla y activamos nuestro Bluetooth. Bueno, pues aquí el tener preparado un Bluetooth para que reciba información sería de esta manera. Y por último, conectaríamos lo que es una de las patillas GND, lo que sería el negativo de la patilla del LED, y luego lo que sería el positivo de la patilla del LED pues al LED 13 o al pin, perdón, 13. Aquí, por razones de seguridad, para que nuestra bombilla no se funda, pues se suele meter una resistencia pequeña de unos 330 ohmios o 220 ohmios, lo que queráis. Una resistencia que es bastante pequeña. Para hacer unas pruebas mínimas, pues tampoco sería necesario colocar la bombilla. Conectamos el LED, si no vamos a tener mucho tiempo encendido ni vamos a juguetear mucho con ello, pues lo tendríamos. Es decir, esto sería un circuito muy básico
de realizar con nuestro Arduino. Bien, y dicho esto, pues voy a hacerlo más pequeñito para dejarlo aquí en un ladito. Ahí lo tenemos. Ya lo único que nos quedaría por ver sería la programación con nuestro IDE de Arduino, que también es una programación que, aunque es una programación, para los que conocéis Arduino, por texto, no es una programación por bloques como puede ser App Inventor, pues bueno, aquí únicamente declararíamos una variable llamada value character, la declararíamos a un valor 0, esto lo podemos hacer así mejor. Y luego tendríamos dos bloques perfectamente diferenciados, un void setup y un void loop. El void setup se haría solamente cuando encendemos el Arduino, cuando le suministramos voltaje, y lo que haría es abrir el puerto 9600. Este puerto 9600 es el puerto que vamos a utilizar para Bluetooth. Y el pin mode 13, pues lo que vamos a activar es ese pin 13 que conecta con la bombilla como un dispositivo de salida, lógicamente, puesto que le vamos a dar una salida de voltaje que hará como consecuencia que el LED se encienda o se apague por falta de ese voltaje. Y luego el void loop, que se estaría repitiendo constantemente en el programa, lo que le indicamos mediante una condición, mediante este condicional if, es si tenemos disponible el puerto serie. Si lo tenemos disponible y es mayor de 0, querrá decir que en caso de que sea mayor de 0, al estar disponible quiere decir que el Bluetooth está enviando alguna información. Lo que hacemos es, mediante ese serial, hacemos una lectura y la lectura de lo que estemos enviando lo meteremos aquí en Value. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, vamos a poner esto también aquí para que se vea, es esto. Es decir, tanto esto como este bloquecito de aquí, que son los que nos interesa ver ahora mismo, es value, esta variable que estamos utilizando aquí, value, va a recoger o el 0 o el 1 de lo que le estemos enviando. Por lo tanto, value será un 0 o un 1. Y aquí ya lo que indicamos es simplemente si value es 1, lo que estamos haciendo es, o lo que querríamos hacer si es 1, que es botón on, encender el LED. Bueno, pues como el LED lo tenemos conectado en el 13, aquí, pues si recibe un highs quiere decir un valor alto, en electrónica sería recibir, en este caso, 5 voltios, pues si recibe esos 5 voltios, pues el LED se va a iluminar. Por lo tanto, Digital Bright 13 High lo que quiere decir es suministro 5 voltios aquí, al 13, con lo cual el LED se encenderá. Y Low es que no le suministro nada. Por lo tanto, si vale 1, se va a encender el LED y, en caso contrario, si vale 0, pues el LED 13 recibirá 0 voltios y al recibir 0 voltios, pues el LED no tiene tensión suficiente y no se enciende, o lo que es lo mismo, se apaga si está encendido. Por lo tanto, aquí tenéis cómo fusionar lo que sería el programa de App Inventor con un proyecto sencillo realizado con Arduino, donde solamente necesitamos un componente Bluetooth y un LED. Simplemente eso. Los conectamos con las patillas adecuadas y grabamos el programa adecuado, que sería el que estáis viendo en pantalla. Esto, como lo tendrá Arduino, ¿vale? No entro en detalles de cómo pasar esta información aquí al Arduino, se supone que ya deberíais de saberlo, pues pasaríamos esta información al Arduino y utilizaríamos el Bluetooth. El Bluetooth se conectaría con nuestro HC05 o HC06, aparecería una lista y nos tendríamos que conectar, y una vez conectados, cuando hiciéramos en nuestro diseño clic en on, el LED se encenderá
y cuando hagamos clic en off el LED se apagará. Con lo cual estamos utilizando nuestra aplicación de nuestro móvil smartphone con un componente físico real como es una placa Arduino programada de forma conveniente. Por lo tanto, lo que he comentado, sin entrar en detalles lo que es un Arduino y lo que es el IDE y cómo programarlo, lógicamente, esto es para quien ya lo haya utilizado, pues esta lección le vendrá bien para ver pues cómo conectar esa aplicación que habíamos diseñado con Bluetooth, pues con un componente físico como es la placa Arduino, también conectada con Bluetooth. Por lo tanto, doy por finalizada esta lección y como siempre, pues espero veros en lecciones siguientes.